Pues en nuestro tema de esta tarde, como habrán visto en la difusión que hicimos, vamos a hablar sobre el pensamiento de principalmente de Marx, la persona la imagen que está a un lado de él es de Engels, pero el marxismo como tal, pues tiene sus vertientes, digamos, más fuertes en las ideas de Marx. Bueno, la razón por la que hablamos de este tema, porque quizás algunos que no estén familiarizados con estos nombres, como el nombre de Karl Marx o el nombre de marxismo, les parezca extraño que nosotros que tratamos de hablar de temas de actualidad, de temas que tienen todo que ver con lo que está pasando en la cultura y en la sociedad, pues estemos hablando de esto que parece ser algo muy filosófico, que parece ser algo que no tiene una relación tan estrecha con lo que está ocurriendo en nuestros días, pero bueno, es todo lo contrario y esa es la razón por la que hablamos de este tema. Es todo lo contrario porque el marxismo es una ideología que ha permeado en casi todas las instituciones, no en todas, pero sí en gran parte de ellas, de la vida contemporánea. Ha permeado en la política, ha permeado incluso en la cultura que es un territorio todavía más difícil de incidir, un territorio más difícil de conquistar. Bueno, incluso ahí se ha metido el marxismo. Pues una vez que se mete ahí, empieza a trastornar las ideas de nuestro mundo, ideas que desde luego son peligrosas. Es por eso que hablamos de este tema, para de alguna manera advertir sobre sus peligros y para que también el público pueda empezar a entender cómo identificar esas ideas. Bueno, vamos a ver hoy 5 pequeños subtemas. El primero de ellos es el planteamiento de Karl Marx. Él es Karl Marx, para quienes no lo conozcan. Él nació en el siglo XIX, murió en el mismo siglo, 1818-1883. Él estudió economía, estudió derecho, estudió filosofía, estudió política, estudió historia. Y bueno, para él los temas de mayor interés eran precisamente la economía, política y la historia. Aquí tenemos a 3 autores que son previos a Marx y son autores que influyeron en él principalmente en sus ideas socialistas, es decir, en sus ideas sobre el orden político y económico que debía tener la sociedad. Por ejemplo, tenemos aquí yo no sé pronunciar el francés, pero bueno, a este hombre de la izquierda, Claude Henry de Roubaix. Bueno, este hombre, él era un socialista. De hecho, algunos lo consideran el padre del socialismo y de alguna manera también del positivismo. Bueno, lo que él planteaba era que la sociedad tenía que estar a cargo ya no de los monarcas, sino de lo que podríamos llamar los tecnócratas, es decir, las personas que tuvieran conocimiento científico adecuado para saber cómo poder organizar la sociedad. Él decía, por ejemplo, que los religiosos, los sacerdotes principalmente, que eran unos ociosos y cosas semejantes, él decía acerca de la religión. Tenemos también a Proudhon. Proudhon era principalmente anarquista, es decir, lo que él planteaba o lo que él proponía era una sociedad sin un gobierno. Y por último tenemos a Charles Fouquet. Él también fue un socialista muy importante. Y bueno, todas estas lecturas que realizó Marx son las que de alguna manera le dieron las ideas base para que luego él empezara a formular, junto con sus propias ideas y junto con otras ideas de autores de otras ramas, pues toda esa propuesta acerca de economía y acerca de economía política y luego, bueno, también acerca de la concepción de la historia. Y claro, todo esto pues tiene implicaciones también en la forma en la que él ve a la sociedad, en la forma en la que él ve al mundo y en la forma en la que él ve al ser humano. Y bueno, estos aspectos los iremos viendo. De acuerdo. Y para referirnos de una manera muy rápida y breve al capitalismo, podemos decir que es un sistema económico en el que
se da prioridad pues a la acumulación de los bienes de producción. ¿Esto qué quiere decir? Pues los bienes de producción son los que nos van a permitir generar la economía para mover todo el sistema. Ajá. La cosa es que aquí unos son quienes son los dueños de esos medios de producción, por lo tanto, quienes se quedan con las mayores ganancias y otros son los que únicamente tienen su fuerza de trabajo para vender. ¿De acuerdo? A grandes rasgos, eso es el capitalismo. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, además de que Marx habló de en qué consistía el sistema económico de su tiempo, un sistema económico que todavía tenemos en la actualidad, también habló, entre otras cosas, de qué es lo que le da valor a los bienes de consumo, qué es lo que le da valor sobre todo a la mercancía. Él se preguntaba por esta cuestión porque le parecía que el encontrar la respuesta lo iba a llevar también a encontrar la forma de modificar ese sistema que él calificó como esencialmente injusto, es decir, el capitalismo. Bueno, pues la respuesta para él está en el trabajo. Él decía que lo que le da valor a una mercancía es el tiempo que una persona emplea para poder producirla. Producción, claro, que no se da solamente en la manufactura, sino en todo lo que tiene que ver con la transformación de la naturaleza. Bien, justamente en este sistema económico, algo que Marx resalta son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Aquí es una distinción. Por ejemplo, tenemos una imagen sobre la esclavitud. Esa sería una relación de producción. Ajá. A costa de la fuerza, de la vida de otra persona, pues obtener los recursos. Bien. Em, Bueno, algo importante también es que hacía esta división de fuerzas productivas y relaciones de producción, porque para Marx esto abarcaba todas las bases y todos los fundamentos de la vida social del ser humano. Porque él decía, bueno, el ser humano, antes que pensar en política, antes que pensar en religiones, antes que pensar en cultura, el ser humano se relaciona con el mundo y el ser humano se relaciona con otros seres humanos. Ahora, de su relación con el mundo, es decir, de su relación con la naturaleza, pues surgen las fuerzas productivas. Ahora, de su vínculo con otros seres humanos, pues surgen las relaciones de producción. Las relaciones de producción son las formas en las que los seres humanos, los individuos, se organizan ya en sociedad para de esa manera poder transformar la naturaleza de una manera sistemática. Otra idea importante de la teoría de Marx es la lucha de clases. Y esta palabra que es la de conflicto, este concepto era muy importante para él porque él concebía a la sociedad durante toda la historia, es decir, de alguna manera también está refiriendo a la naturaleza humana, lo concebía como naturalmente conflictivo. Él pensaba que el conflicto no era algo de lo que el ser humano pudiera desprenderse, bueno, sí, pero en el futuro, a largo plazo, y ya explicaremos cómo. Pero por lo menos durante toda la historia, es decir, durante todas las épocas previas, siempre el ser humano había vivido en conflicto y siempre era gracias a las tensiones causadas por esos conflictos que la historia avanzaba, que la historia se movía. Es decir, no se podía pensar, por lo menos desde esta perspectiva, pues algún momento en donde lo que moviera la historia fuera otra cosa, por ejemplo, las ideas, los avances científicos. No, para Marx era las tensiones y era el conflicto, pero no un conflicto cualquiera, por ejemplo, de una sociedad contra otra, de un pueblo contra otro, sino de clases. Él ve la historia en términos de clases y lo que él dice es que todas las épocas y todas las sociedades se han caracterizado por eso, por una división de clases. ¿Y cuál división? Bueno, pues una donde siempre hay un opresor y hay un oprimido. Por ejemplo, en el esclavismo, donde está el amo y el esclavo, y luego en el feudalismo también, donde está
el señor feudal y el siervo que trabajaba en la gleba, por ejemplo. Bueno, así Marx concibía esa lucha de clases. Una lucha de clases que luego también él trasplanta a la misma época donde él vivía, una época donde acaba de llevarse a cabo un gran proceso histórico llamado Revolución Industrial, en donde tanto avanza la industria que los grandes acaudalados, es decir, los burgueses, los capitalistas, tienen la capacidad de sobreexplotar al obrero a través o mediante esa tecnología a la que daba lugar esta revolución industrial. Una revolución industrial, un sistema económico también que da lugar a muchísimas injusticias y a muchas opresiones que recaen sobre la clase obrera en este caso. Otro de los fundamentos o conceptos básicos para Marx es la infraestructura y la supraestructura. Para esto, pues justo imaginemos como la pirámide que tenemos ahí, la infra sería como lo que está dentro, lo esencial, lo más importante, y esto sería la economía. Bien, entonces la política, la cultura, la educación serían la supraestructura y está en función de la economía. La economía es lo que determina la política, las relaciones con las instituciones, las relaciones sociales. Eso es, pues, para Marx. ¿Me regalas la siguiente diapositiva? Sí, solo me gustaría aquí agregar que, bueno, esto de que Marx ponía a la economía como la base de todo lo demás, significa o se traduce en que para Marx todo, absolutamente todo lo que hace el ser humano en sociedad e incluso todo lo que ocurre en las ideas del ser humano tiene su fundamento en la economía. Como decíamos, ante todo o antes que todo está el ser humano relacionándose con el mundo y con el mismo ser humano. Y como la economía es lo que nace directamente de estas dos relaciones que establece el ser humano, bueno, pues se sigue que la economía es la base de todo lo demás. Es decir, de la forma en la que esté estructurada la economía van a depender las formas políticas, las formas jurídicas, las formas ideológicas y todo lo demás que tenga que ver con el ser humano en sociedad. Bueno, aquí otro concepto muy relevante en la teoría de Marx es este que es el comunismo. Marx concebía la historia como algo teleológico, es decir, concebía la historia como algo que tiene un propósito o un fin ya predeterminado, ya establecido. Y para Marx esa finalidad de toda la historia, ese propósito, era justamente el sistema económico llamado comunismo. Así como el capitalismo es un sistema económico, así como también lo son el esclavismo y el feudalismo, bueno, pues según Marx, al capitalismo le iba a suceder el comunismo, un sistema económico, que claro, el comunismo es también y quizás sobre todo un sistema político, pero bueno, también sistema económico, en donde la propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, sobre las fábricas, sobre las grandes máquinas para la transformación de la naturaleza, toda esa propiedad iba a pasar de las manos de algunos pocos, es decir, de los burgueses, a las manos del proletariado, es decir, de la clase obrera. Y bueno, ¿cómo íbamos a llegar al comunismo? Marx decía a través de la lucha, a través de la sublevación o la revolución. Es decir, se trataba de un giro violento en la historia que tenía que llevarse a cabo en manos de los obreros para que se pudiera pasar al siguiente periodo de la historia, que para Marx era el fin, el propósito de toda la historia, el comunismo. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las implicaciones que esto tiene. ¿Por qué la filosofía y el marxismo? Porque justamente toda idea tiene pues una aplicación. Vaya, todas las propuestas que estamos viendo respecto a que tenía
una forma de pensar la política, una forma de pensar el cómo deberían ser las cosas, se origina en, pues, en el pensamiento filosófico. Entonces ahora vamos a ver concretamente un poco de dónde vienen estas ideas, el origen y el impacto pues, en el mundo, en la realidad. Bueno, antes, dos cosas. La primera es que no le hemos dado crédito a otro hombre muy importante, que es el que vemos aquí junto a Marx, que se llama Friedrich Engels. Engels escribió junto con Marx uno de los documentos más importantes de la ideología marxista, que es justamente el llamado Manifiesto Comunista. Me voy a regresar algunas diapositivas solo para mencionar que aquí este hombre que está junto a Marx es él también, es Engels. Y es muy importante porque Engels le dio asilo durante mucho tiempo a Marx. Engels fue también una influencia importante para Marx. Escribieron juntos. Bueno, fueron, por así decirlo, grandes camaradas. Y el origen de muchas de las cuestiones intelectuales de Marx están también en este hombre. Lo mencionamos solo para darle el crédito que merece. Y la segunda cosa es que, bueno, antes de que pasemos a hablar sobre las cosas malas del marxismo, hay que decir que no todo lo que dijo Marx fue malo. No todo lo que dijo fue malo, y entre las cosas buenas que él hizo fue, la más importante quizás, pues denunciar las justicias que de hecho se daban, o sea, coincidía con la realidad, que había muchísima opresión sobre los obreros, que los salarios no eran justos, que había una explotación sobre la fuerza de trabajo de las personas, que no se les daban las condiciones mínimas necesarias para llegar a sustentar una vida digna. Muchas personas y apenas y tenían para mantener a sus familias, apenas y tenían para comer. Entonces, bueno, eso es mérito de Marx. No todo lo que dijo es malo, pero las cosas malas que dijo hicieron mucho daño. Vamos a ver algunas de ellas. Pero bueno, vamos a mencionar antes las implicaciones, es decir, antes de hablar de las implicaciones sociales, vamos a hablar un poco sobre las cuestiones filosóficas. Es muy importante entender que Marx tomó su concepción sobre el movimiento de la historia de este autor muy importante también, llamado Hegel. Tiene aquí un nombre un poco más largo que no sé pronunciar muy adecuadamente, pero bueno, vamos a dejarlo en Hegel. Marx leyó a Hegel y se quedó con su idea sobre la dialéctica. Hegel decía que toda la historia consistía en el desenvolvimiento de algo llamado el espíritu. Para traducir, podemos mencionar que para Hegel esto del espíritu es algo así como una especie de Dios que nace y que se va autodescubriendo a sí mismo, pero es un Dios que está inserto en la historia, es decir, no es un Dios que vive aparte del universo, aparte del ser humano, sino que de alguna manera todas las conciencias que han existido durante la historia y todas las conciencias humanas individuales que van a existir son la suma y al mismo tiempo la vía de desenvolvimiento de este ser casi divino llamado el espíritu. Hegel decía que se va descubriendo a sí mismo a través de un proceso tripartita, de un proceso que consiste de 3 pasos. Estos 3 pasos son como, no es que toda la historia se divida en esos 3, sino que más bien estos 3 pasos son como el código genético de ese movimiento. Es decir, siempre se tiene una tesis, o sea, se tiene un sujeto o se tiene un objeto, sujeto principalmente, que luego se va a enfrentar, va a entrar como en choque, en pugna o en contradicción con otra cosa que está fuera de este, y a esto se le llama la antítesis. Por ejemplo, el ser humano resulta que está en el mundo, es decir, tiene cierta pequeña conciencia de sí mismo, pero luego se enfrenta a eso que tiene enfrente llamado mundo. Como esa cosa que está fuera de mí no soy yo, entonces hay como una contradicción ahí, según lo que diría Hegel y Marx con él. Hay una especie de contradicción, pero bueno, luego esta contradicción se va a superar a través de una especie de unión o algo que resulta de ambos, llamado síntesis. Y luego esta síntesis, a su vez, va a pasar a ser la tesis
del siguiente paso o el siguiente movimiento que luego se va a encontrar con otra antítesis y así sucesivamente. Y bueno, Hegel, una vez que plantea esto, bueno, al mismo tiempo que plantea esto, hay que tomar en cuenta, porque también es muy importante, que todo esto se va llevando a cabo en el plano de las ideas. Bueno, pues para Marx era cierto el movimiento dialéctico, es decir, este código genético de 3 pasos, pero para Marx lo importante o la fuente de todo no era, como en Hegel, no eran las ideas, sino que era la materia. De acuerdo. Bueno, Zoom nos va a cortar la reunión en 9 minutos. Hasta aquí nos gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda o podemos seguir. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Todo Sí, bien, gracias. sí, perfecto. Y si no se va entendiendo, si estamos diciendo cosas un poco extrañas, pues díganos para que las hagamos menos extrañas. No, está todo bien, Ok, claro, e pues interesante. sí, cualquier cosa, pues igual pueden escribírnoslo también en el chat. Y también les pasamos el enlace para que en cuanto Zoom nos corte, pueden entrar a ese... Ah, Sandy, ¿tienes una pregunta? Sí, di tu pregunta. Hola, Giovanna. Hola, Sandy. Bueno, yo tengo una duda. Tal vez suena demasiado ignorante mi duda, pero es que esa es mi duda. Y no me lo había preguntado hasta ahora. Hasta mañana, Lalo. No me lo había preguntado hasta ahora. Bueno, Ok. ¿cuál es la diferencia entre el marxismo y el comunismo? Bueno, no es que haya una diferencia como tal, sino que más bien el comunismo es una idea que forma parte del marxismo. No es que haya una diferencia, sino que el comunismo está, por así decirlo, subordinado al marxismo en el sentido de que es una idea que nace de ahí. Ah, muy bien, muy bien. Ok. Yo quisiera preguntar entonces, ¿cuál podría ser la esencia que tiene entonces el marxismo? Bueno, hasta aquí podríamos resumirlo. Bueno, para resumirlo, podríamos decir que lo más importante del marxismo es la concepción que tiene Marx acerca de la historia, es decir, una concepción de la historia en donde todo se mueve de manera dialéctica, como hemos dicho, y otra cosa es la lucha de clases, porque para Marx todo en el ser humano, tratándose de la sociedad, consiste en eso, en el conflicto, en una pugna. Es decir, siempre hay un choque, siempre hay tensiones. Eso es muy importante de comprender y por lo menos creo que estos dos serían los elementos, dos de los elementos más importantes de la ideología marxista. Muy bien, eso me aclara muchas cosas. Muchas gracias, René y Giovanna. Por nada, qué buenas, no hay malas preguntas, así que por favor, para eso son estas sesiones. Tenemos una pregunta en el chat y sería bueno que no la perdiéramos. A ver, dice, una duda. ¿El espíritu que se desenvuelve a través de la historia del que habla Engels resulta en las distintas etapas de la historia? Es decir, ¿cada descubrimiento de ese espíritu es una etapa de la historia diferente? Bueno, aquí lo primero sería decir que no es de Engels, sino, regreso a la diapositiva, sino de Hegel. Es que sus nombres se parecen, de Hegel. Fue Hegel quien dijo eso. Y bueno, para responder a la pregunta, sí, de alguna manera se puede decir que cada etapa de la historia resulta de los desenvolvimientos paulatinos de esta entidad a la que Hegel llama espíritu. Pero no, es decir, todos los procesos históricos para Hegel serían resultado de este desenvolvimiento
pero no todo el desenvolvimiento del espíritu coincide con un cambio en las etapas. ¿A qué me refiero? A que siempre que hay una etapa nueva de la historia es porque el espíritu se desenvolvió, pero no siempre que el espíritu se desenvuelve cambian las etapas, porque por ejemplo, si yo mañana me doy un golpe en la nuca y de repente se me ocurre una idea que nunca antes se le había ocurrido a nadie más, bueno, pues ahí el espíritu se está desenvolviendo a través de mi conciencia individual, pero no hay un avance histórico, es decir, no porque ese golpe que yo me di o esa pequeña idea que yo descubrí va a cambiar la historia. Es decir, para Hegel, cada nueva idea, cada toma nueva de conciencia es un desenvolvimiento del espíritu. Pero repito, no todas las tomas de conciencia, porque esto es también a nivel individual, no todas esas tomas de conciencia desembocan en un cambio de época histórica. No sé si aclaré esa duda. Muy bien. Y nos Bueno, dicen en entonces, el chat. continuamos. Bien, si no tienen más comentarios, preguntas, rápidamente vamos a mencionar a qué se refiere esta diapositiva. Bueno, ya hemos hablado que en sí el materialismo es una visión del mundo en el que la realidad está compuesta únicamente de materia. Ajá. En otras exposiciones, pues René y yo hemos mencionado que eso no se condice con la realidad porque, por ejemplo, las ideas no son materia. Claramente, pues hay algo más que que simplemente la materia. Ahora, ¿a qué se refiere el materialismo dialéctico entonces? Pues querría decir que justamente el mundo, el transcurrir del mundo, se origina en una especie de evolución, por así decirlo, como lo que nos explicaba René hace ratito, en cuanto a la tesis, en cuanto a la tesis y la síntesis, pero únicamente materialmente. Recordemos que para Hegel en realidad se debía más bien como ese avance en las ideas. Entonces ahí hay como una inversión, por así decirlo. ¿De acuerdo? Se invierten como aquello que hace funcionar como la realidad, ya no son las ideas, sino la materia. O sea, lo opuesto. Ahora, esto también a su vez se está fundándose el materialismo histórico en esta misma idea del materialismo dialéctico. ¿Por qué? Porque el materialismo histórico, como ya lo veíamos, Marx introduce algo con lo que podemos identificar muchísimo como, oh, eso es muy marxista, es esta idea del conflicto. Tiene que haber necesariamente una tensión, tiene que haber como oposición, en teoría, para que las cosas avancen. Ajá, esa es como la manera en la que lo concreta. Básicamente, un poco a eso se referiría el materialismo histórico. Esto implicaría, por ejemplo, que es posible de alguna manera incluso predecir lo que ocurriría o como la siguiente etapa, porque en teoría pues estamos en un momento de, de, mm, en el primer momento del conflicto, entonces va a dar lugar a otro momento que sería en Hegel la antítesis y después viene la síntesis, es decir, habría una forma incluso en la que se podrían como descifrar cómo hacer que esa historia marche. Ajá, esto a lo mejor sonará un poco vago en este momento, pero ya iremos como haciendo que caigan los conceptos en su lugar, pero para irnos como poquito despacio y precisando cosas, estos son dos conceptos que hay que tener en mente. Nos va a cerrar Zoom, entonces si tienen preguntas, comentarios, volvemos a abrir la sesión con ese mismo enlace con el que entraron. Sí, por favor, Soki. Bueno, rápido digo antes de que nos corte Zoom, que lo que está diciendo Marx con esto del materialismo histórico es que ya no son las ideas las que mueven a la historia, sino las condiciones materiales, o sea, la economía. Recordemos, para Marx las condiciones materiales se dan en primer lugar en la economía. Es lo importante a considerar. Gracias. Sí, eso del sujeto como tesis y el objeto como antítesis es solamente un ejemplo, no siempre se da así. Es decir, no todo ese concepto llamado tesis coincide con los sujetos y no todo ese concepto de antítesis coincide con el objeto. Lo puse como ejemplo, pero se da en muchos momentos.
se da, por ejemplo, en la confrontación entre el amo y el esclavo. Es decir, hay una oposición, pero luego esta oposición se supera gracias a que existe esa pugna entre ambos. ¿Cómo se supera? Pues que haya un amo y un esclavo, bueno, pues con el paso a otra forma de relacionarse, es decir, otra forma en la que se ejerce el poder sobre las personas, por así decirlo. Lo importante con lo que nos tenemos que quedar hasta aquí de Hegel es con la dialéctica. Es decir, no tanto quién es la tesis o qué es la tesis o la antítesis, sino la dialéctica. Es decir, que siempre hay oposición para que se pueda dar lugar al cambio. Esto es lo que Marx toma de Hegel, el elemento más importante que Marx toma de Hegel. Es decir, para Marx todo es oposición. Y eso lo vamos a ir relacionando con algunas cosas que pasan hoy, con la forma de ver las relaciones humanas. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a continuar porque todavía nos falta un buen tramo. Bueno, ahora vamos a la antropología. Estamos hablando, recordemos, todo esto tiene que ver con filosofía, las implicaciones filosóficas de las ideas de Marx. Bueno, pues como Marx era materialista, es decir, que él no creía que existiera nada además de la materia y que la materia engendra conciencia y todo este tipo de cosas, bueno, pues para Marx el ser humano se reduce a un mero animal. Lo que pasa es que el ser humano es un animal más evolucionado que los demás, pero no deja de ser un animal, es decir, no pasa de ser un animal. Y en tanto que el hombre no pasa de ser un animal, pues su dignidad no tiene para esta perspectiva el mismo valor que tendría, por ejemplo, para una perspectiva cristiana, en donde no hay nada más importante que eso, que la dignidad de la persona. Bueno, pues para Marx, como lo más importante no es la dignidad, puesto que el ser humano solamente es un animal, es decir, es pura materia, entonces se va entendiendo el porqué del comunismo. Por ejemplo, el hecho de que dentro del comunismo estén subordinados todos los individuos al todo. O sea, todos los individuos están subordinados a lo que tenga que ordenar un Estado dictado por los obreros, aun cuando este Estado pretendidamente está buscando el bien común. Es decir, en nombre del bien común vamos a sacrificar la dignidad de los individuos. Es algo así lo que se pretende con el comunismo. De acuerdo. Entonces aquí podemos ir viendo un poquito cómo la realidad, es decir, tenemos ideas, pues, para que estén fundamentadas en la realidad, nuestro pensamiento tendría que reflejarlas de alguna manera. Pero al depender todo más bien del conflicto, del cambio, y si hemos hablado que en la base de todo pues está el sistema económico, entonces hablábamos de que la cultura, la política, depende de este sistema económico. Ahora, concretamente dependerían de un conflicto y de la resolución a la que se llegue en ese conflicto. Entonces, la cultura, la política, ideas como la familia estarían sujetas a estos cambios. Esas ideas ya no estarían reflejando la realidad, sino más bien estarían adaptándose, digamos, a ese nuevo sistema económico que se ha producido a través como de este movimiento dialéctico. ¿De acuerdo? ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Otro rasgo de la filosofía que se desprende de las ideas de Marx es la inmanencia. Es decir, el marxismo es inmanentista porque busca eliminar lo que tenga que ver con la trascendencia. Es decir, lo trascendente se opone a lo inmanente. ¿Y qué es lo trascendente? Lo trascendente es lo que nos desborda. Es decir, es algo que está en nosotros, pero que también nos desborda. Es decir, que abarca mucho más de lo que nosotros somos. Esto tendría que ver, por ejemplo, con la idea de la existencia de Dios,
y todo lo que tenga que ver con sus atributos, como la providencia, la omnipotencia, la capacidad creadora. Bueno, pues para Marx esto no existe, recordemos, él es materialista y cree que no hay nada más que materia, entonces se llega a un inmanentismo. Esto quiere decir que el ser humano ya no se concibe como alguien que tenga que alcanzar algún propósito que está fuera de sí. No hay un sentido más allá del sentido que el mismo ser humano le da a las cosas. Esto también tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Giovanna, sobre la relativización de las ideas. Para Marx todo es relativo. ¿Y relativo a qué? Pues al ámbito económico, es decir, a las condiciones materiales de la vida social. Y como para Marx la economía es el fundamento de todas las condiciones materiales, entonces se sigue también que lo inmanente en el ser humano de alguna manera está sujeto también a esas características, a ese cambio de condiciones materiales. Y esto tiene importancia, entre otras cosas, porque en la medida en la que se puedan modificar esas condiciones materiales, dado que no hay una trascendencia, es decir, que no hay un sentido más allá de lo que cada persona se quiera dar, o un sentido más allá del que el ser humano se quiera dar a sí mismo, pues entonces, una vez que se cambien las condiciones materiales, van a cambiar también todas las condiciones ideológicas, van a cambiar todas las formas políticas, jurídicas, todo lo que tenga que ver con el Estado, con las ideas, con la cultura. Entonces, no hay por qué estar buscando un sentido que esté fuera de todas estas cuestiones que para Marx eran de lo más relevante. Es como decir que de alguna manera Marx veía en las condiciones materiales algo casi religioso. Y de hecho, Marx decía, no lo hemos mencionado, pero bueno, eso está en el título también de esta pequeña sesión, que es el de marxismo, el opio del criterio. Bueno, Marx decía, por eso tomamos esa palabra, decía que la religión o las religiones son el opio del pueblo. El opio, pues, tiene propiedades, es una droga que tiene propiedades que sirven para adormecer a quien lo consume. Entonces, lo que está diciendo Marx es que la religión adormece a las personas, es decir, que la religión mata el criterio. Y bueno, lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos tratando de mostrar es que era todo lo contrario, que el marxismo y las ideas que se le asemejan son el verdadero opio del criterio, puesto que no coinciden con la realidad. Bueno, ahora vamos a el tercer subtema, que es el comunismo en la historia. Aquí solo vamos a hacer un repaso brevísimo de algunas circunstancias en donde sí se ha llegado a instalar el comunismo en la sociedad. Bueno, primero Bien. hablemos de Rusia. Sí, perdón. Perdón, Giovanna, te estoy robando la palabra. Estás cambiando el país. A ti te tocaba China. Bueno, la imagen que tenemos de aquí atrás es un gulag. Esto era, dicho pronto, un campo de concentración de trabajos forzados donde las personas tenían condiciones inhumanas realmente para trabajar, para vivir. Muchísima gente murió ahí. Y bueno, que sería como lo que habría que mencionar respecto a Rusia y la URSS. Rusia, para 1910, era en realidad un lugar no tan industrializado. No sé, pensemos como en Inglaterra, por ejemplo, sino más bien era un sistema feudal. La mayoría de las personas eran campesinos. Los medios de producción, por lo tanto, eran muy distintos. Bien, ciertamente también estaban bajo condiciones bastante injustas porque había todavía una monarquía. En ese momento al líder político, al líder de Estado, se le llamaba zar. Entonces, pues la riqueza, digamos, estaba de ese lado y las condiciones bastante precarias, pues estaban del lado de los campesinos. Ahora, tenemos a
en el primer círculo tenemos a Lenin y después tenemos a Stanley. Bien, ellos pues con esta ideología marxista para liberar al pueblo de toda esa opresión, de toda esa injusticia, principalmente económica, alzaron, digamos, la bandera del comunismo tratando de implementarlo en Rusia. En realidad, los soviets eran justamente estas juntas de los campesinos donde se organizaban y pues como para familiarizarnos pronto, diríamos como los sindicatos. Y entonces de ahí dijeron, bueno, vamos a hablar por ellos. Pero en realidad, pues tenemos que de fondo lo que se estaba buscando era el poder político. O sea, realmente se alzó la bandera del comunismo diciendo, ok, hay una injusticia, o sea, en eso hay un conflicto de intereses claramente. Entonces, el comunismo es la respuesta. Y al tratar de instaurarlo, en realidad terminaron pues por someter a las personas de una manera pues muy inhumana, con el pretexto de instaurar otro orden político. Dicho pronto, eso es lo que respecta al comunismo en Rusia. Por cierto, en 1980, me parece, fue cuando se terminó ese régimen comunista en Rusia. Me parece que fue como por el 89, allá por la caída del muro de Berlín. Y bueno, todo esto para decir que miren, los comunistas, es decir, los mismos que dicen que van a proteger al obrero, pues aquí en este caso terminaron haciendo campos de concentración de trabajos forzados y miren quiénes están ahí, pues los obreros. Bueno, aquí tenemos a Lenin y a Stalin, que son figuras importantísimas justamente en la Revolución Rusa. Lenin, claro que hizo algunas cosas malas, pero bueno, Stalin llegó a quitarle el puesto en ese sentido. Stalin instauró un régimen de terror también. Y bueno, también tenemos el caso de China, un caso donde también se llegó a instaurar el comunismo en el país a través de la llamada República Popular China. Esto fue más tarde, fue en el 49. Y bueno, solo para resumir, este hombre que es Mao Zedong instauró una especie de reino de terror también. El hombre tenía alguna especie de conflicto como de megalomanía. Es decir, él tenía la idea de que de alguna manera él era una especie de mesías y entonces no se conformaba con que el partido al que él pertenecía, que era el Partido Comunista, con el que se llegó a reforzar la República Popular en China, y no se conformó con ser él el líder, sino que además quería ser visto como lo que acabo de mencionar, como una especie de mesías. Y durante su gobierno, él mandó imprimir este libro que tenemos aquí, este pequeño libro llamado, bueno, fue conocido como el Libro Rojo, aunque su nombre era Citas del presidente Mao Zedong. Y bueno, este libro, según lo que hemos leído, es el segundo libro más leído de toda la historia después de la Biblia, precisamente porque este hombre hizo imprimir este libro de tal manera que se hiciera llegar a todos los colegios, a todas las escuelas y a todas las personas que fuera posible, porque en ese libro se habla de él mismo como de una figura política y redentora, como de una especie de figura de salvación. Y entonces él se ganó a los jóvenes. De hecho, su principal objetivo para ganarse esa reputación eran los jóvenes. Gracias a él, pues hubo muchísimas revueltas sociales en las que los jóvenes maltrataban, denigraban y humillaban a los adultos, independientemente ya de su postura política, independientemente de la relación social que guardaran con los jóvenes. Es decir, él engendró un odio irracional de los jóvenes hacia los adultos. Luego ocurriría algo parecido en el llamado Mayo francés. No es que el Mayo francés tenga sus raíces directamente en el comunismo de China,
pero bueno, por lo menos hay alguna semejanza. Es decir, los jóvenes sublevándose para levantar la voz, para decir que ellos también merecen un altavoz en la política. Bueno, rápidamente, un poquito para complementar lo que dijo René hace un momento. eh, Ciertamente, sí, hay cosas que sí dijeron que son verdad. O sea, por ejemplo, lo importante que es observar la historia para comprender pues muchas cosas de la actualidad e incluso encontrar ciertas cosas que van casi en paralelo. O sea, una vez que, por eso es importante, por eso estas sesiones pues metemos como esta parte de la historia. Por ejemplo, lo que menciona René, o sea, sabemos que en Mayo francés a los jóvenes era como la mayor fuerza política para hacer el cambio. Entonces, actualmente estamos viendo que también hay incluso una división tremenda entre generaciones. O sea, los jóvenes de repente hoy tienen unas ideas como bien diferentes y no, por ejemplo, bueno, René y yo no estamos tan grandes y sí hay muchísima diferencia. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está apelando de esa manera actualmente a los jóvenes? Y no, y sobre todo, no es la primera vez en la historia que ya se ha hecho eso. Entonces, por eso es como súper importante esa parte de conocer, eh, pues, respecto a la historia del mundo. Bien, tenemos también que en Cuba se apoyó la revolución a través el apoyo que recibieron fue a través de la URSS. Aquí tenemos a Fidel Castro, tenemos al llamado Che Guevara. Y esto es la versión cubana de un gulag. Ajá, igualmente son lugares donde a las personas se les obligaba a estar. Se decía, solo que aquí se llama UMAP. Ajá, se decía que ellos pues tenían que aportar, digamos, a la economía, tenían que aportar con su trabajo al, pues sí, a Cuba. Ahora, aquí lo que habría que resaltar es que justamente a todas las personas, digamos, que no encajaban dentro de los ideales de estos dos hombres principalmente, se les mandaba ahí. Por ejemplo, se les mandaba ahí a los homosexuales, se les mandaba ahí a los católicos, em, como una forma de someterlos, de callarles. Otro dato importante es que, por ejemplo, una vez que se ganó la revolución, ya no había necesidad, pues si ya se ganó, ya no tienes por qué eh, pelear contra tu enemigo, o sea, la pelea ya no tendría sentido, pero en realidad lo que pasó no solo fue una pelea, sino que se, se asesinaron a las personas disidentes de ese sistema. Es decir, claramente hubo violencia, o sea, hubo una imposición. Eso es lo que hay que señalar. Hay autores que incluso se ponen a la par como el comunismo con sistemas totalitarios como el fascismo, por ejemplo. Entonces, no es por nada, es porque efectivamente se imponen completamente y son letales. Bien, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Sí, me gustaría solo señalar algo más. Aquí tenemos al Che Guevara, que seguramente varios lo identificarán. Bueno, a él se le ha erigido como un ícono cargado de romanticismo, en donde los jóvenes, sí, principalmente los jóvenes, suelen ver a una especie de héroe que quieren imitar, si bien no en el sentido de levantarse en armas, por lo menos sí en el sentido de defender las propias ideas, en el sentido de luchar hasta el final, de perseverar. Claro, estas cosas son buenas. El problema es que él no coincidía con esto que estoy diciendo. Él en realidad, por testimonio de varios combatientes que lucharon a su lado incluso, pues se puede observar que él no era una persona que tuviera, es decir, no era un hombre virtuoso y que por mor de la virtud él buscara la libertad o cosas semejantes, porque él disfrutaba de hecho los asesinatos. Y cuenta una de las personas que estuvo cerca de él, un hombre que estuvo muy cerca de él, que lo admiraba y luego dejó de admirarlo por esto,
Cuenta que él se sentaba en su cabaña una vez ganada la revolución, y él prendía su puro y le gustaba mirar por la ventana cómo fusilaban a los que alguna vez fueron disidentes. Es decir, cuando, como decía Giovanna, ya no ni siquiera hay necesidad de asesinar a nadie, puesto que ya no hay resistencia, ya han ganado la revolución. Y bueno, aquí ponemos esta imagen nada más para, en caso de que a alguien le interese. Y aquí de este lado izquierdo tenemos algunos países que han caído en el comunismo en algún momento. No es que todo el país aquí mencionado haya sido comunista, sino que por lo menos sí alguna parte del país. Y del lado derecho tenemos a países que todavía son comunistas, como China. Bueno, ahora pasamos al cuarto tema de esta sesión, que es el marxismo, y aquí vamos a ver más de cerca los peligros que comporta en la sociedad. El marxismo contra la religión, contra el derecho y contra la familia. Esa imagen de fondo estaría representando más o menos la imagen que el marxismo quiere darnos acerca de la familia. Es decir, una familia donde hay una especie de tirano que gobierna a un montón de brutos que no saben lo que están haciendo, puesto que se están dejando oprimir o reprimir. De acuerdo. Bueno, como habíamos mencionado, el materialismo es ya una idea de la realidad, en la que se afirma que lo único que existe, pues, es materia. Entonces, eso por definición excluye a Dios del panorama, digamos. No tiene sentido pensar en una identidad, en un ser como Dios. Más bien, lo que Marx decía era algo así como el paraíso tiene que estar aquí, en la tierra. Lo veíamos en la sesión anterior, que también es una bandera, una premisa un poco de la teología de la liberación. Hay que traer aquí la justicia, sí, la religión habla de cosas muy bonitas, pero hay que hacerlo, hay que obligar a que eso pase, en teoría. Ese sería como un poco el fundamento, que no existe Dios. ¿Me regalas la siguiente diapositiva? Sí. Nuevamente vamos aquí al materialismo, como ha dicho Giovanna, donde casi se ve a la materia como a Dios. Y pues algo que se busca también desde la perspectiva de los marxistas es la desaparición de todo lo que rechace al materialismo. Es decir, toda idea no materialista tiene que desaparecer. Tiene que ver esto también con lo que decíamos acerca del inmanentismo. Es decir, el marxismo quiere hacer una sociedad inmanentista, una sociedad donde al ser humano se le conciba como completamente independiente de toda fuerza sobrenatural. El ser humano dándose la ley a sí mismo, el ser humano haciendo de sí lo que le plazca, el ser humano inventándose el sentido o el propósito de la existencia donde más le plazca, por ejemplo, en los placeres, o por ejemplo en la lucha de ideales que no tienen más fundamento que el puro gusto, que la pura adhesión momentánea a esas ideas. Bien, cuando hablamos de socialismo, hablamos de una idea de igualdad malentendida. Entonces recordemos que en las personas, digamos, en el pensamiento en quien se inspiró Marx, pues fue de personas con estas tendencias. Ahora, ¿qué implicaría el hecho de que todos fuéramos iguales, que no hubiera autoridades? Em, Bien, tenemos, por ejemplo, que Santo Tomás nos habla de una ley natural, tenemos que efectivamente sí hay rangos, hay jerarquías, y la primera de ellas, pues, es Dios. Pero entonces es muy conveniente que se quite a Dios y que en teoría, pues, todos seamos iguales. Ahora, aterrizándolo a una cuestión económica, nadie tendría por qué tener propiedad privada. Es decir, si alguien trabaja, si alguien le imprime esfuerzo a determinada cosa, eso no es suyo. No importa que, que, que le haya dedicado su tiempo y su esfuerzo.
Ajá, entonces eso, el atentar contra la propiedad privada, pues es atentar contra el propio esfuerzo de las personas que estamos haciendo, eh, contra incluso los méritos. Ajá, entonces eso es algo que en la realidad pues no podría ser y de ninguna manera sería justo. Bien, mira, la siguiente diapositiva, por favor. Sí, sí, porque algo que estaba pensando Marx con el comunismo de alguna manera era pues la confiscación de muchos bienes de personas que honestamente se los habían ganado. No es que todos los capitalistas se hayan ganado sus bienes honestamente, pero mucha gente que sí lo había hecho iba a ser despojada de lo que le pertenece por derecho. Y bueno, está aquí la figura de la familia. Claro, si no hay nada trascendente, si no hay Dios, si no hay nada más que materia, pues entonces no existe, no es cierto más bien que hay una autoridad, por ejemplo, en los sacerdotes, no hay una autoridad en el Papa, no hay una autoridad en los padres ni en el gobierno. Y bueno, aquí lo importante es ver la consecuencia que tiene en la familia. El marxismo en la actualidad ya nos está viendo ver sus consecuencias, que son el desprestigio, bueno, que es una de ellas, el desprestigio que ahora tiene la familia. Ahora que tanto se le dice a la mujer que ella debe ser autónoma, independiente, porque el hombre no es más que un machista, opresor, que le va a causar la infelicidad, pues se le hace creer a la mujer que el matrimonio es un fracaso, es decir, no es que un matrimonio fracasado sea un fracaso, sino que el matrimonio en sí, es decir, independientemente de si es un matrimonio feliz o no, el matrimonio ya es un fracaso, porque es una forma de truncar el desarrollo de la mujer, es una forma en la que la mujer está entregándose sumisa y ciegamente al gobierno de un hombre. Y bueno, aquí esto se puede entender también desde la idea que hablábamos acerca de la dialéctica, eso de las oposiciones. Para el marxismo todo es oposición. Oposición, como veíamos con Mao Zedong en China, oposición de los jóvenes contra los viejos. Ahora vemos oposición de hombre contra la mujer, oposición del marido contra la esposa. Y esa es la figura que se nos quiere pintar ahora acerca de la familia, como si naturalmente la familia fuera una obstrucción o un obstáculo o un refreno más bien, para la realización personal. Claro que esto está cargadísimo de ideas que no son verdad. No es cierto que haya una oposición natural entre hombre y mujer, cuando lo real es que hay una complementariedad. No es cierto que la mujer se realice en soledad, entregándose a sus pasiones y nunca conociendo la verdadera naturaleza del amor, la verdadera naturaleza del acogimiento, del regalo que es la persona del otro, cuando el otro amorosamente decide entregarse. Y bueno, entre otras cosas, aquí por ejemplo en esta imagen vemos una representación de un hombre de la que uno podría pensar que es una especie de tirano en su casa, que no tiene consideración para los demás. Pero bueno, imágenes de este tipo son las que ahora se trata de usar para decirnos eso. Como que miren, la mujer en los años 50 y los años 60 era reprimida y era casi esclavizada por el tiránico marido, que no tenía ningún interés más que servirse de ella, de su cuerpo, de sus servicios. Y además otra cosa muy importante, ahora se le dice también a la mujer que ella para el hombre no es más que una fábrica de hijos y que al sistema no le importa la mujer y que la mujer para la sociedad no ha sido más que eso, es decir, un vientre, una fábrica de otros individuos. Y bueno, claro que cualquier mujer que escuche esto y que no esté advertida, que no conozca las verdaderas intenciones del marxismo y de esta ideología, de estas ideas más bien, pues con facilidad tendería a adoptar estas ideas. Es decir, bueno, es cierto, a lo largo de la historia la mujer ha sido oprimida, a la mujer no se le han dado las mismas oportunidades. Y claro, algunas veces, eso es cierto, a la mujer no se le han dado las mismas oportunidades, cosa injusta, pero eso no es lo mismo que decir que por naturaleza existe una oposición
entre hombre y mujer, cuando es todo lo contrario. Bien, pues vamos a hablar ahora un poco de, vamos a entrar ya más a lo que corresponde a nuestra actualidad. ¿Cómo llegamos entonces, esto que pareciera un poco distante, cómo llegamos el día de hoy a decir que es muy fuerte y que está completamente operando detrás de muchísimos problemas que encontramos, como lo sería la ideología de género, como lo sería el feminismo que deriva de ahí y estos movimientos? Bien, ¿me regalas la siguiente diapositiva? Muy bien. Eh, y- Bueno, voy a hablar. Pero no ok, se espanten, ya es el último tema y ya vamos a terminar. Es muy importante este concepto que nos acaba de mencionar Giovanna, el marxismo cultural, porque esa es la forma, la expresión concreta en la que el marxismo está teniendo sus influencias, su influjo más bien, en la sociedad contemporánea y dentro de la cultura. Es decir, está transformando, está pervirtiendo, trastocando todo lo que tiene que ver con las nociones últimas que tiene el ser humano. Es decir, con lo que el ser humano concibe del universo, con lo que concibe de Dios, con lo que concibe de su propia naturaleza. Eso es el marxismo cultural. Ahora vamos a hablar de esta figura importantísima para que esto pudiera ocurrir. Este hombre que vemos en pantalla es Antonio Gramsci. Él era italiano, él fue comunista, fue marxista, desde luego, pero él es muy importante en la historia del marxismo porque su perspectiva acerca de las cosas que Marx decía no coincidía del todo con las propuestas de Marx. Es decir, él sí era comunista, él sí quería, como Marx, que hubiera una revolución que dejara en última instancia pues el Estado en manos del proletariado, es decir, de la clase obrera, pero en lo que se diferencia muchísimo, podría decirse radicalmente de Marx, es que Gramsci no concebía que este cambio se fuera a dar de manera inmediata, así como decía Marx, a través de una revolución armada, a través de una revolución violenta. Lo que Gramsci proponía más bien era una revolución a través de las ideas, y esto sí que era revolucionario, porque Gramsci proponía que primero se atendiera a ese aspecto, a las ideas, y no, como dice Marx, a los cambios en las condiciones materiales. bien. Tenemos 2 minutos, entonces yo me voy a super apurar. Nada más les cuento que por favor se vuelvan a meter con el mismo enlace. Bien, este hombre lo que propuso fue justamente una estrategia, lo cual es muy interesante precisamente para el tema que nos ocupa. Si ponemos atención, notaremos como bastantes cosas que ya están pasando. Bien, lo que Marx decía era hay que tomar los medios de producción que el Estado los distribuya. Por ejemplo, hablábamos que ya todos seríamos iguales, a nadie le pertenece nada. Entonces, ¿quién sí gestiona las cosas? Bueno, el Estado. ¿De acuerdo? Y después, a partir del Estado, pues de ahí se impone hacia toda la sociedad. Ajá, entonces Gramsci dijo, no, primero hay que ir por la sociedad, hay que ir por la cultura. Y entonces eso mismo va a empujar a que el Estado pues ya sea pues de nosotros. Ajá, entonces se ve ahí como ese cambio pues bastante importante y por eso se llama cultural. Ajá, es una forma como una especie de virus que se mete en la cultura y desde ahí pues controla. Y entonces las personas salen a las calles, marchan y le piden al Estado que mueva las leyes, por ejemplo, o sea, aparentemente es un deseo de la sociedad, aparentemente. Ajá, esa es como un poco la idea, pero ¿qué pasa? Que entonces se facilita el cambio, o sea, si en realidad ese cambio viene impulsado por otras cosas de afuera, pero en teoría las personas, a la sociedad ya se le convenció que eso es lo que quiere.
Ajá, entonces esa es un poco la estrategia que él proponía, Maquiavélico el hombre. Para Bueno, eso en cuanto al socialismo. El comunismo es una especie de forma de socialismo, solo que el comunismo es sobre todo ya no una propuesta económica, sino una propuesta política. Es decir, el comunismo es algo así como vamos a instaurar el socialismo, pero vamos a hacerlo a través de la forma concreta política que consiste en que el Estado esté puesto en manos del proletariado, es decir, de la clase obrera. Eso sería el comunismo, es decir, como un socialismo, pero dirigido por una forma política muy concreta, que es la de la dictadura del proletariado. Y el fascismo ya sería algo completamente distinto a esas dos cosas. El fascismo sería más bien el gobierno de una especie de dictadura eh, establecida o fundada por cierto partido, es decir, por cierto bloque, vamos a dejarlo en partido, por cierto partido, pero se trata de una dictadura que se impone a través de la fuerza o a través de la coerción y que además no tiene adherida por naturaleza o por necesidad alguna forma particular de economía. Es decir, se trata simplemente de la adquisición del poder a través de la coerción o la fuerza por parte de un partido o un bloque, y este partido o bloque o grupo pues se va a encargar de llevar el gobierno como mejor le parezca, independientemente del sistema económico que quiera instaurar o al que quiera dar lugar. No sé si pude responder bien la pregunta, Ricardo. Sí, perdón, hay que añadir para mí algo, ¿no? En el sentido que el fascismo, que nació también en Italia, es todo lo contrario del comunismo. O sea, el fascismo cuando nació proprio de como base, como fundamento, como sostén, tenía los industriales, la parte burguesa de la sociedad. Es por eso que después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló en Italia mucho el comunismo en oposición del fascismo, porque cayó el fascismo y todos los partisanos, todas las partes que habían luchado contra el fascismo empezaron a apoyar el comunismo, propio con este contraste para sustentar, entre comillas, los enemigos del fascismo, que son propio la oposición, lo opuesto. O sea, el fascismo, los dos son formas autoritarias de gobierno, pero dirigidas de grupos totalmente diferentes. Sí, gracias, hermana. De hecho, bueno, Giovanni y yo estamos actualmente haciendo una investigación, esperamos que sea una profunda investigación, precisamente acerca de cómo se da el fascismo en Europa, principalmente en Alemania. Bueno, es que al nacionalsocialismo suele calificársele también como fascismo, pero bueno, nos vamos a ir informando más porque hay detalles muy interesantes que divergen muchísimo de la historia oficial que se nos cuenta. Entonces esperamos más adelante pues dar alguna sesión al respecto para poder abundar más en los detalles que son muy, muy importantes. Muchas gracias, hermana. Y justo ya nada más para agregar esto, mencionó algo como muy importante, y es que en esencia son totalitarismos, es decir, se imponen, o sea, son formas de gobernar que se imponen. De ahí a que los ideales que dicen perseguir sean como distintos, eso sería lo importante donde hacer la distinción. Pero sí, o sea, son totalitarismos al final de cuentas. Bueno, si alguien más tiene como un comentario. Sí, el joven que levantó la mano. Eso es por lo de joven. Ay, ¿qué pasó? No sé. Ay, ya. Ya tienes el micrófono activado, de hecho. ¿Sí? Sí, ¿No? Ok. tengo una inquietud. Hay muchos progres bueno, que comentan, que asocian que el comunismo es muy parecido a lo que buscaba Cristo, ¿no? O más bien referencia, por ejemplo, a los Hechos de los Apóstoles, cuando comenta que todos vivían en comunidad y compartían todo. Entonces, ¿cómo diferenciar uno del otro para no caer en eso?
Qué bueno que lo mencionas, Ricardo, porque eso es bien importante. Es muy importante justo porque se escucha por todas partes. Yo por lo menos sí lo he escuchado muchas veces. En la universidad lo escuché, lo llegué a escuchar varias veces por parte de profesores que hacían la mención, por parte de algunos compañeros, estudiantes también. Bueno, la cosa es que lo primero que hay que entender, o lo más importante que hay que entender, es que en realidad no existe ninguna semejanza entre el socialismo o el comunismo y lo que hacía Cristo. No hay ninguna semejanza. El problema está en que nos quieren hacer creer que sí. ¿Por qué? Pues porque nos dicen, y esto es algo que también señalaba Giovanna y es algo muy importante. Una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que yo digo que hago. ¿Sí? Yo puedo estar con una persona, puedo estar con mi novia y puedo decirle, te amo y eres lo mejor que me ha pasado, no, no sé, eres la mejor parte de mi vida. Puedo decirle un montón de cosas, pero si cada vez que yo veo que ella no está de acuerdo con mis ideas, le hago gestos, le empiezo a decir groserías, o le doy una cachetada, entonces ya lo que estoy haciendo no se parece en nada a lo que digo, ¿sí? O sea, yo le estoy diciendo te amo, pero le estoy dando una cachetada. Bueno, pues muchas veces, y sobre todo no sé si sobre todo, pero mucho en política ha pasado que se dice eh, que cierta posición política va a hacer algo, pero eso no tiene muchas veces que ver con lo que realmente hace, y es el caso del comunismo, el caso también del socialismo, porque el socialismo trae la bandera, es decir, se presenta con esa bandera de igualdad, con esa bandera de justicia, como si el socialismo fuera lo mismo que el justísimo, porque busca la igualdad entre todos, entonces ya no va a haber diferencias, ya no va a haber comisión de injusticias, no va a haber opresión. Así se presenta el socialismo, pero eso no es el socialismo en realidad, porque la base del socialismo es, por un lado, el inmanentismo, lo que habíamos mencionado, y por otro lado es la búsqueda de la exterminación de la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho natural. Entonces, toda cosa que busque deshacerse de un derecho natural es algo que esencialmente viola derechos. Eso es el verdadero socialismo. Entonces, la semejanza que quieren establecer es que Cristo sí buscaba justicia, es decir, la justicia que Cristo buscaba, la que él estaba instaurando, la que él realmente estaba llevando a cabo, la quieren comparar con lo que el socialismo dice que va a hacer cuando la realidad es diametralmente opuesta. Entonces no es cierto que Cristo fuera socialista, porque él no buscaba la abolición de la propiedad privada, más bien él buscaba la justicia, y la justicia pues requiere de todas las virtudes y requiere, por supuestísimo, del respeto al derecho natural, que es el derecho más elevado, el derecho que nos dio el mismísimo Señor. Entonces, el problema es ese, que creamos que hay una semejanza, no, no hay tal cosa. Cuando vemos lo que el socialismo es en realidad, nos damos cuenta de que esa semejanza es pura ficción inventada por ellos mismos. Entonces, no, no hay una semejanza. Sí, perdón, sí, estoy de acuerdo. Y también empezaba así hablando con Richard ahora, también falta el elemento esencial, ¿no? La espontaneidad del amor. Cristo no obligaba, nunca obligó a nadie a hacer nada. Entonces, los discípulos, los cristianos, los primeros cristianos, ofrecían espontáneamente porque eran movidos del amor hacia el prójimo. Y este amor no se impone. Sí, exacto. Eso es una diferencia también enorme, que no, o sea, no hay comparación entre las imposiciones de esas políticas con lo que acaba de mencionarnos la hermana Sabrina, que es justo la espontaneidad del amor. O sea, eso es lo que debería hacerse, lo que por lo menos cualquier Estado justo debería garantizar, que la dignidad se respete y que las cosas grandes y buenas pues se permitan hacer, pero en el marco de la libertad humana, no a través de la imposición por la fuerza. Por último, a mí me gustaría agregar, o sea, hiciste una buena pregunta, Richard, que en realidad su respuesta vale como para cualquier tema.
hay que irnos a los fundamentos, o sea, no hay otro antídoto más que eso, el descubrir de dónde parten esas ideas que nos están dando. O sea, si nos damos cuenta en la nueva era, en la masonería, de repente dicen como cosas bien bonitas que suenan lindo, pero aquí en el marxismo la clave es pues la visión materialista y el relativismo. O sea, estas dos cosas dan pie, son opuestas a la verdad. Una porque, o sea, la realidad no es material y otra porque hay una verdad, solo hay una, no es relativa. Entonces, conociendo los fundamentos, puedes como contraponer, contrastar y darte cuenta. Entonces, nosotros ahorita pues tenemos como súper poquito tiempo, sabemos que ya nos alargamos también, pero el Papa Juan Pablo II en su momento fue uno de los pues de los bastiones de quien luchó contra el comunismo. Entonces, él tiene escritos bastante interesantes al respecto, concretamente en este tema, ¿no? Que dice la iglesia, por ejemplo, lo que menciona René, atentan contra la dignidad de la persona por muchísimas cosas, parten de una idea de persona donde pues solo es material, donde dale de comer a alguien y pues ya con eso está bien, o sea, como que mutilan la realidad, la mente materialista mutila la realidad. Entonces va a dar opciones y soluciones que no se corresponden con el verdadero bien de las cosas. Eso, si te das cuenta, es como súper general, pero es lo que está en las raíces de lo filosófico de cualquier tema. Entonces ese sería como el filtro. Y sí, por supuesto, lo que dijo René y lo que dijeron las hermanas en cuanto al tema que nos ocupa ahorita. Ujú, sí, Gracias. a ustedes por sus comentarios y preguntas. Em, bien, pues, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Sí. Bueno, otra cosa que decía Gramsci, y él también fue más lejos que Marx en esto. Marx decía que el enemigo de la clase proletaria, es decir, el enemigo del ser humano, por así llamarlo, era el burgués capitalista que no permitía que se instalaran las condiciones justas para una vida digna para todos. Bueno, pues Gramsci decía, más allá de esto, que el enemigo ni siquiera era el burgués capitalista, sino que el enemigo era toda idea de lo trascendente. Es decir, es como declararle la guerra a todas las personas que profesan una religión, a todas las personas que tienen fe, a todas las personas que ponen su esperanza en un sentido que no depende de nosotros, sino un sentido establecido por Dios. Y bueno, lo que está dejando de lado, por supuesto, también, pues y esto es muy importante para entender la cultura de hoy, es la santidad. Es decir, si la idea de lo trascendente es el verdadero enemigo de la humanidad, entonces todos aquellos que aspiran a la santidad son de alguna manera los opositores, son de alguna manera personas que no quieren la realización, personas que no quieren el bien común, personas que se vuelven enemigos de sus propios congéneres. Bueno, aquí esto es para mencionar un elemento muy distintivo de las ideas de Gramsci. Bien, entonces concretamente hablamos un poco como de la idea general en la que planteo una estrategia, ¿no? Hay que apoderarnos de las ideas que circulan en la cultura y de ahí nos vamos hacia el Estado. Bueno, entonces para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar las instituciones. ¿A qué se refiere esto? Pues justamente que ahora, por ejemplo, el poder legislativo em, ya sea al servicio de estas ideologías, ajá, o sea, instituciones. O, por ejemplo, de repente la OMS, o sea, podríamos hablar también como de un nivel más global, que a partir de apuntar hacia allá, ajá, o sea, hacerlas, insertar esas ideas ya como algo normal. De repente hablamos, no sé, por ejemplo, del ecologismo, en donde también se habla que la persona ya no importa, o sea, lo que importa es una planta, o sea, pero en la realidad la planta importa porque es para la persona. O sea, el planeta importa porque es casa de la persona, no
porque en sí mismo tenga un valor ontológico superior. Eso es lo que nos dice el ecologismo y de repente vemos que instituciones internacionales lo promueven. Ajá, entonces, bueno, eso es parte de. Es decir, Gramsci estaría feliz con lo que está pasando ahora. Bien, tenemos ganarse a los intelectuales. Esto es como un concepto que aman en Gramsci, los intelectuales orgánicos, es decir, personas que estén comprometidas con eso que defienden. Sobre todo el marxismo se da en las universidades públicas. ¿Por qué? Porque claro, a las universidades públicas vamos personas que vivimos esta realidad de un desequilibrio en la economía, que vivimos de repente injusticias, cosas así. Entonces, pues eso nos mueve también para hacernos, por ejemplo, marxistas. Entonces, en la academia actualmente, al menos en lo que son las universidades públicas, pues si no eres marxista, entonces no eres como del club de los inteligentes. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad, pues sí, se puede absorber muchísima información, pero eso no implica que se conozca la realidad de las cosas, que se entienda en qué sentido van las cosas. Es decir, más bien se genera una especie de manipulación incluso en esos círculos intelectuales, profesores, y por eso también de repente, ahora que pasó lo del orgullo de colores, vemos universidades pintando sus logos con esa bandera, porque es algo que ya está como bastante metido. Ajá, y es algo que no, nos van a decir que eso está bien y lo que no entra en esa ideología está mal. Controlar la opinión pública, bueno, pues igual vemos este movimiento de masas en redes sociales, por ejemplo, vemos el impacto que una noticia, que una nota tiene en las personas, se genera una respuesta masiva. Si se comparten notas a través de los medios de comunicación, o sea, basta con ciertos incentivos para que las personas tiendan hacia un lado. O sea, esto se ha estudiado claramente, pues los estudios en cuanto a psicología, por ejemplo, vaya, todo esto así es como lo han logrado. Se estudian las respuestas de las personas, simplemente en Facebook. Todo el tiempo le estamos dando información a esa plataforma de qué nos gusta, qué nos entristece, qué nos enoja, con qué estamos a favor, con qué estamos en contra. No, todo el tiempo estamos informando. Entonces, esos datos se recopilan, se analizan y entonces se generan ciertos incentivos para que se genere una reacción, una respuesta. Ajá, eso lo vemos. Difamar al adversario, bueno, pues justo, ¿no? Vemos una manipulación del lenguaje donde ahora por ejemplo, yo que soy mujer y estoy en contra del filicidio, lo que llaman aborto, pues entonces soy una enajenada del patriarcado y cosas de ese tipo. Es decir, se está manipulando el lenguaje para ponerle etiquetas a lo que no entra en mi sistema de ideas, en esa cultura, pues entonces es malo. Y entonces hay que, o también, ¿no? Se nos dice cuando defendemos pues la dignidad de la vida, que somos misóginos, que somos retrógradas, o sea, se nos cambia de etiqueta para decir los malos son ellos, en la historia ellos son los malos. Entonces vemos todas estas estrategias pues ya aplicadas bastante a nuestro alrededor. Bien. Me gustaría mencionar algunos ejemplos de estos pasos de la estrategia. Estos 4 pasos no son los únicos. Nos parecieron 4 de los más importantes de los que proponía Gramsci, pero no son los únicos. Tomar las instituciones, por ejemplo, en estos días ir a la universidad, a una universidad pública, pues es ir a aprender sobre la doctrina marxista, es ir a aprender cierta concepción de la historia, una concepción de la historia ya muy coloreada, ya muy formada o modelada precisamente por los ideólogos de todo esto. Ahora, es muy importante que entendamos que esto del marxismo cultural no es el mayor problema. Esto del marxismo cultural no es más que un medio.
Es decir, en nuestros días ya no podemos hablar de que la finalidad o el propósito de quienes llevan a cabo, bueno, de quienes utilizan el marxismo cultural, lo están haciendo para llegar al comunismo. No es ese su principal propósito, sino que todo esto, todas estas ideas que vienen de Marx, que vienen de Gramsci, son un medio del que se están sirviendo para lograr sus propósitos. Otro ejemplo de ganarse a los intelectuales. Desde que uno entra a la universidad y si decide estudiar historia, si decide estudiar filosofía o cualquier cosa que tenga que ver con las humanidades, pues lo primero que le enseñan es a leer libros, a leer obras, autores que simpatizan con el marxismo. Es rarísimo el profesor que hace que sus estudiantes lean algo distinto, algo de verdad crítico, es decir, algo donde se esté cotejando la realidad o las cosas más bien con la verdad o con la realidad. El control de la opinión pública, eso se hace principalmente ya no a través de las universidades, sino a través de la televisión. Y digo la televisión porque es uno de los medios de comunicación de mayor impacto en nuestros días. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por ejemplo, a través de las encuestas, a través de la estadística. Cuando se quiere modificar la opinión general del público, esta es una de las estrategias porque son muchas, pues algo que se hace es decirle al público que las encuestas dicen determinada cosa. Es como decir, mira, tus conciudadanos piensan esto, aunque eso sea mentira, porque una vez que se le dice al ciudadano que sus conciudadanos piensan determinada cosa, entonces la mayoría de los ciudadanos empiezan de hecho, a volcarse en favor de esa opinión porque creen que la opinión es compartida con los demás y porque el ser humano naturalmente tiene una tendencia pues a creer, a adoptar lo que la mayoría hace. A veces esto es muy malo cuando no se sabe usar bien y es el caso, es decir, la opinión pública está siendo controlada a través de la televisión, a través del internet, gracias a que en nuestros días la mala educación no nos ha dado, la mala educación que nos dan a propósito, no nos da como para tener las herramientas necesarias o las advertencias o el cuidado necesario, es decir, estar armados contra ese ataque que se está realizando en contra de nuestra inteligencia, en contra de nuestra dignidad. Bueno, eso se hace mucho a través de la televisión. Y difamar al adversario. Bueno, un caso de los más importantes, yo creo el caso más importante de difamación, pues ha sido la difamación de la iglesia, que en última instancia pues es la difamación de Cristo mismo. Se difama porque también en las universidades, también en la televisión, hay muchos discursos que nos hacen ver como si la creencia en Dios fuera una caricatura, como si fuera algo absurdo, como si fuera de personas muy ordinarias, personas sin criterio, sin carácter, personas incluso fanáticas, personas que nunca usan la razón. Entonces, todas estas ideas no son más que calumnias en contra del cristianismo, en contra de la iglesia y que han funcionado bien. En las universidades, por ejemplo, se hace leer mucho a los estudiantes, a los alumnos, libros donde gratuitamente se hable mal de la Edad Media, pues porque la Edad Media tuvo mucha influencia en la iglesia, tuvo un gran crecimiento, por lo menos en la cultura tenía muchísima incidencia. Bueno, pues hay que hablar mal de la Edad Media para hacerle creer a los demás que todo lo que tiene que ver con la Edad Media y sobre todo el cristianismo, pues no es más que fuente de oscurantismo, fuente de ignorancia, fuente de cosas muy malas, como es el caso de las leyendas negras, la Inquisición, las cruzadas, la posición del Papa, por ejemplo, frente al holocausto nazi y cosas semejantes. Se nos hace creer que la iglesia es mala. Entonces, es un ejemplo de esta parte de la estrategia que es la difamación del adversario. Y bueno, con eso hemos terminado. Aquí tenemos algunas encíclicas que condenan al comunismo y al socialismo en caso de que a alguien le interese leer alguna de ellas. A nosotros nos parece, lo decimos de nuevo, nos parece muy rico, muy fructífero leer pues los documentos emitidos por el Vaticano. Y ya se trate de encíclicas o de otros documentos por parte del Concilio para la Doctrina de la Fe,
Son documentos que vale mucho la pena leer para nosotros como cristianos. Se trata de un escudo en contra de todas las cosas malas que se nos quieren hacer creer, todas las cosas malas que se está haciendo en contra de la familia, en contra de la mujer, en contra de la dignidad de los niños pequeños, de los niños por nacer. Pero bueno, entre tantas otras cosas. Bien, con eso terminamos y ahora pues los escuchamos en caso de que tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, mientras un comercial, en la última sesión del año tenemos planeado justamente hablar de ideologías, o sea, las ideologías que concretamente han surgido del marxismo, como lo hablábamos, la ideología de género, de ahí cómo se desprende el feminismo, o sea, cómo es que en teoría habría un conflicto entre hombres y mujeres, y pues ya vimos un poco de dónde se fundamenta y los propósitos políticos que eso tiene. Entonces también veamos pues em, ciertas consecuencias. Es decir, aparentemente, por ejemplo, el feminismo nos ofrecería a nosotras como mujeres pues, un estatus de dignidad, como si no lo tuviéramos ya antes de que existiera el feminismo, o sea, en sí mismo me refiero. O como si Cristo no hubiera sido el primer hombre que reivindicó a la mujer. Y entonces, pues eso se olvida, porque convenientemente, pues todo viene de una ideología marxista que niega a Dios. Entonces, pues sí, vamos a ver un poco eso en la última sesión, así que esperamos que nos acompañen. Em, Sabemos que ya es tarde, pero igual, como dijo René, si tienen algún comentario, pregunta, reclamación, los escuchamos. ¿Todo bien? Muy Sí. bien, gracias. A ustedes por acompañarnos. La niña que levantó la mano. Yo, gracias. Pues tal vez más que una pregunta, es como un comentario. Me parece, creo que ya lo dije antes en alguna de las conferencias de ustedes, pues es triste. Yo no conozco una escuela hasta ahora donde no se enseñe la evolución darwiniana, pero pues en la mayoría se prohíbe prácticamente hablar de Dios, ¿no? O sea, es como efectivamente como, no, cosas imaginarias aquí no vamos a tocar. O sea, pareciera que pues más bien es eso, es ya como una censura de poder expresar libremente tu fe, y hablo en todos los niveles, o sea, porque yo lo veo en las escuelas de los, o sea, desde los niños pequeños, en lo que prácticamente, o sea, ni siquiera el niño puede llegar y expresarlo libremente, ¿no? O sea, porque a veces ya los mismos profesores son quienes lo censuran, quienes le dicen, no, tú no puedes hablar de eso, porque la escuela prácticamente es un lugar libre de dogmas, casi casi. Pero pues por otro lado, como les digo, no conozco ninguna escuela donde no se enseñe evolución darwiniana, y esa no se cuestiona. Y quien decide cuestionarla, o sea, porque me ha pasado personalmente, prácticamente quien elige cuestionar la evolución darwiniana, pues es como un tonto, alguien que no razona bien, un ignorante, etc. Entonces, pues sí, me parece una situación triste, pero pues al mismo tiempo yo les agradezco a ustedes siempre el tiempo que se toman de investigar, de contribuir con cosas tan lindas, de sembrar semillitas en quienes a lo mejor apenas ahí vamos empezando un caminito, aprendiendo algunas cosas necesarias, y ya, eso es todo. Muchas gracias, Marita. Sí, muchas gracias. Y es cierto, o sea, creo que si nos quedamos aquí todos hasta las 10 de la noche es precisamente porque vemos que algo está mal, entonces, pues qué bueno que podamos compartir como ese interés por, pues, comprender la realidad, buscar la verdad, eso está muy bien y ese es como el antídoto. También, pues, las hermanas hablábamos, René y yo con ellas respecto a la esperanza, ¿no? Esto sabíamos que pues esto iba a pasar y que Dios tiene el control. Solo nos toca a nosotros mantenernos como bien firmes en qué lado estamos y seguir comprendiendo
justamente el lado que estamos eligiendo y cómo es que lo vamos eligiendo, pues cada día con nuestros actos, con nuestra forma de pensar. Entonces, sí, esto es como una pequeña semillita para ustedes y pues cualquier cosa, cualquier duda, pues en lo que les podamos ayudar, con mucho gusto. Pues muchas gracias, muchachos. Pues yo creo que como dijo Giovanna, la importancia de mantenerse firmes en la fidelidad al Señor, y como pasó una vez en el pueblo de Israel, que quedó el resto de Israel, que eran pocos pero fieles, yo creo que también hoy con la iglesia, ¿no? Que pocos, pero que esos pocos pues seamos firmes en lo que creemos, en quien creemos, y pues para eso hay que formarnos, conocer, como ahorita lo estamos haciendo con nuestros filósofos, y claramente visitar al vecino, ¿verdad, René? Porque pues yo creo que más allá de Marx o de otras personas, si nos ponemos a reflexionar detrás de todo esto, pues está el demonio, ¿no? Está el enemigo. Más allá de estos personajes que han vivido en la historia y que han sido instrumentos de él, en el fondo está él, o sea, el enemigo. Y por eso, por más razón, debemos pues conocer nuestra fe, afianzar nuestra fe, para ser defensores de nuestra fe ahí donde estamos. Porque si no, las fuerzas del mal son más fuertes que nosotros, entonces, repito, con más razón debemos pues sustentar nuestra fe, alimentar nuestra fe, vivir nuestra fe, porque no se lucha con un Marx, se lucha con alguien más, que si no nos agarramos de fuerte, pues ese enemigo nos vence, y por eso hay que afianzarnos pues en nuestra fe, ¿no? Y gracias, muchachos. Muchas gracias. Excelentes como siempre. Yo vi una imagen bueno, no sé si lo dijo San Juan Pablo II, que había que defender la verdad, aunque volvíamos a ser solamente dos. Yo la compartí. Ricardo no me está dando mi crédito, yo la compartí. La niña que tiene levantada la mano. Muchas gracias, hermana Gaby. Gracias a todos por todo. Gracias, hermana Gaby, por sus palabras y bueno, quiero comentarle que ya, ya visito al vecino. Excelente, René, así se hace. Luego les contamos por qué dicen lo del vecino. Pero, Paola, tú, te escuchamos. Bueno, yo nada más quería hacer, pues primero que nada, una felicitación a ustedes dos. De verdad, muchas gracias. Qué bueno que hagan estos foros y como dicen, aunque seamos poquitos, poco a poco, ¿no? De uno por uno, para ir haciendo más. Y pues, bueno, yo te lo he comentado, Carla, o sea, yo trabajo, soy abogada, entonces justamente yo es lo que veo, que nos están imponiendo a través de las leyes, a través no solamente de medios sociales, sino formas de control legal, obligarnos a pensar como ellos quieren. Y estás de acuerdo, o te multo, o te llevo a la cárcel, o te cierro el negocio, mil y una historias de que debes de estar de acuerdo a lo que ellos marcan, porque si no, pues justamente estás fuera de, e inclusive pues hay inclusive, vaya, sanciones penales, ¿no? Llegar hasta la cárcel por opinar. O sea, de verdad, están cortando nuestra libertad de pensamiento, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, no sé, y la verdad es que es ilógico. Como dices, no se tiene que saber mucho de derecho, pero no es lógico. Hay algo que me llama mucho la atención ahorita que tocaron el tema del feminismo, por ejemplo, estas feministas que si llegan, rompen las iglesias, las rayan, y no solo las iglesias, ¿no? O sea, todo, estatuas, mucho patrimonio del Estado, porque al final del día muchas de las iglesias son patrimonio cultural del Estado. Entonces, no les hace nada, inclusive los policías las protegen, ¿no? Y he escuchado, vaya, los políticos que entre ellos nuestro presidente actual, que dice que celebra estas formas de manifestación. Entonces, es cuando te quedas pues fuera de, ¿no? Porque no hay ninguna lógica en atacar y con tanta agresividad a la iglesia, digo, y sobre todo a la iglesia católica, no lo entiendo cuál es, pero pues sí, o sea, yo también los felicito y de verdad todos espero que desde nuestra pequeña trinchera o gran trinchera, lo que podamos,
ir convenciendo a más personas y defendernos, o sea, y defender pues esta libertad de pensamiento, libertad de fe, y que nos permitan creer en quien nosotros queramos, no en lo que ellos nos dicen que es verdad. Vaya. Es mi prima. Yo la estoy presumiendo públicamente. Y pues esperamos, prima, que también un día tú puedas darnos como la perspectiva justamente del derecho internacional, y porque ella me comentaba, ¿no? Que todo esto que estamos viendo en distintos países viene justamente desde organizaciones internacionales como la ONU y como tratados, ¿no? Entonces, René y yo, por ejemplo, vemos desde la perspectiva histórica que esto viene desde la formación de esos organismos, desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, viene gestándose desde hace muchísimo tiempo. Entonces, sí hay, vemos que hay formas de poder comprenderlo, y pues por eso queremos compartirlas con ustedes. Entonces, pues les seguiremos compartiendo el enlace. Compartan también los videos, están en el canal de Artesanos. Si tienen temas también que a ustedes les interese, que a lo mejor digan, oigan, investiguen y cuéntenos qué encuentran, con gusto. Sí, pues gracias a todos por su tiempo, por todo. Muchas gracias por sus comentarios, su participación. Nos alegra mucho tener gente nueva que no se había conectado antes, y a los que ya se han conectado igual les agradecemos su constancia, su frecuencia, su confianza en nosotros. Y bueno, esperamos que en el futuro podamos dar nuevas sesiones acerca de temas que son muy importantes, temas que hay que tener siempre en mente, precisamente como decía Paola, para poder defender nuestro pensamiento, para que la familia, para que nuestros corazones sean una trinchera que no permita que permeen esas espinas que destruyen las ideas, que en última instancia tienen el propósito de destruir a la humanidad. Pues muchas gracias a todos. Saludos también de Richard, que sea ahí. Ajá, sí. Bueno, muchas gracias, hermanas. Dios los bendiga, cuídense mucho. Igualmente. Y a todos por su asistencia hoy. Gracias a ustedes, hasta luego. Dios lo. Bye. Adiós. Adiós.